Después de 15 años, me despidieron y contrataron al sobrino del jefe para que ocupara mi puesto. Una llamada lo cambió todo mientras recogía mi escritorio. Ahora los veo desmoronarse. En solo 12 minutos, perdí 15 años de mi vida. Ni un solo agradecimiento, ni una sola duda, solo charla corporativa, y una persona más joven con el apellido correcto sentada frente a mí como si se lo mereciera. Lo llamaron modernización, pero yo sabía exactamente lo que era. Nepotismo con traje y un precio muy alto. No grité ni supliqué. Salí limpio porque sabía algo que ellos aún desconocían. ¿Cuánta de su infraestructura lleva mi nombre? Y pronto descubrirían lo que pasa cuando se opera un negocio sin la persona que lo desarrolló. Si alguna vez te han dejado de lado por alguien menos competente, por favor, deja un comentario abajo. Quiero saber qué te pasó. La reunión estaba fijada para las 10 de la mañana de un martes. Sala de conferencias B, con ventanales que dan al centro de Portland. Un ambiente agradable con sillones de cuero y una pantalla gigante en la pared. Llegué 5 minutos antes, como siempre he hecho en cada reunión de los últimos 15 años. Incluso sabiendo lo que me esperaba, mantuve la profesionalidad. Al entrar, ni siquiera me miraron. Había 4 personas en total: Kelly Novak, vicepresidenta de operaciones, Brandon Fletcher, director ejecutivo, y un chico de recursos humanos al que no conocía. Estaban allí, junto con el nuevo empleado, que al parecer ya tenía acceso a la alta dirección. Se respiraba esa extraña tensión en la sala que se produce justo antes de que despidan a alguien. Ese silencio denso donde todos saben lo que va a pasar, excepto quien lo vive. Solo que yo lo sabía desde hacía semanas. De hecho, no se trabaja allí durante 15 años sin adquirir cierta intuición. Las conversaciones en voz baja que cesaban cuando iba a las reuniones a las que ya no me invitaban. Se trajo a los consultores para que revisaran los procedimientos que había establecido desde cero. Las carpetas impresas en la mesa de reuniones lo demostraban. Nunca imprimían nada a menos que la decisión ya estuviera tomada, firmada por el departamento legal y aprobada por la Junta. El mejor ejemplo de cobardía corporativa. Todo es digital hasta que exigen una prueba de tu salida. De repente, el papel es importante. Me senté frente a Brandon, el hombre para quien había trabajado durante 9 años. Habíamos celebrado juntos lanzamientos de productos y nos quedábamos hasta tarde para resolver fallos del sistema que podrían haber arruinado grandes contratos. Hace 3 años, fui al funeral de su padre y le hablé de lo orgulloso que estaría del negocio que Brandon había desarrollado. No podía mirarme ahora. Esto no es fácil para nosotros, Patrick. Brandon empezó con el mismo tono empático que empleaba en las ruedas de prensa y los informes trimestrales de resultados cuando las cifras pintaban mal. Lo había oído usarlo con otras personas. Nunca pensé que sería yo quien lo recibiría. Continuó diciendo que sus servicios al grupo de seguridad Titán habían sido muy importantes. Luego se detuvo como si esperara agradecimiento o reconocimiento. No le di nada. Solo miré al chico que estaba sentado 2 asientos más allá. Técnicamente ya no era un chico. Austin Fletcher es el sobrino de 26 años de Brandon. Acababa de obtener un MBA de una escuela de negocios costera donde la creación de redes era más importante que ser bueno en el trabajo. No tenía experiencia en el sector. No conocía los sistemas que construí desde cero a lo largo de 15 años. No entendía los sistemas que mantienen todo este negocio en funcionamiento. Pero él seguía allí, con un elegante traje y un reloj caro. Actuaba como si perteneciera a una sala donde se emitían juicios de valor. Kelly se sumó al guión de la empresa. Siempre sabía cómo dar las malas noticias con una sonrisa. Estamos cambiando la estructura del departamento de seguridad para que se ajuste más a la forma en que funcionan las empresas hoy en día. El sector cambia rápidamente, por lo que necesitamos líderes que se adapten rápidamente, nuevas perspectivas que puedan generar nuevas ideas. En otras palabras, buscaban a una persona más joven que no cuestionara sus malas decisiones. Austin tenía un cuaderno nuevo delante. Probablemente lo compró ayer. Estaba tomando notas como si fuera un caso práctico para una escuela de negocios. Era una oportunidad para aprender, cómo presenciar el despido de alguien, anotando lo que ve sobre cómo despedir a la gente. Era casi impresionante lo arrogantes que eran. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Quedó claro después de los últimos 4 meses. Reuniones a las que ya no me invitaban cuando hablaban de reestructuración. Consultores externos critican los procesos que he implementado. Procesos que realmente funcionaron. Auditorías aleatorias de los departamentos que dirigía, buscando problemas que pudieran usar como excusa. Me quedaba hasta tarde para corregir sus errores. A lo largo de los años, capacité a 8 líderes de equipo, mantuve toda la arquitectura de seguridad en funcionamiento, lo que protegió 3 líneas de producto y $17 millones en contratos anuales.
Cuando los directivos necesitaban demostrar que podían modernizarse, nada importaba. Lo expresaban en términos empresariales como optimización de operaciones, metodología ágil, pensamiento de nueva generación y aprovechamiento del talento emergente. Todo significaba lo mismo. Poner algo llamativo en lugar de la mano firme. Geral, el DRR. HH. Pasó la indemnización por despido. Una carpeta Manila estándar, 6 meses de sueldo, seguro médico extendido hasta fin de año y una cláusula de no competencia que podría haber impugnado, pero no lo hice. Un acuerdo de confidencialidad que detallaba el funcionamiento de la empresa, sus listas de clientes y sus sistemas propietarios. Geral leyó un guión que sin duda había usado 20 veces antes con otros trabajadores que la corporación consideró prescindibles. Apreciamos todo lo que has hecho por Titan Security Group, dijo. Esta elección se basa en nuestra estrategia general para el futuro, no en tu desempeño específico. Sí, por supuesto. Por eso Austin estaba sentado allí con cara seria. Brandon seguía sin poder mirar a nadie a los ojos por eso. La dirección estratégica siempre parece darle al sobrino del jefe un puesto de director que no se merece. Me levanté y tomé la carpeta. Entendido. Esperamos que esto te vaya bien, Patrick. Kelly continuó. Has sido un miembro valioso de nuestro equipo y queremos honrarlo. Lo suficientemente valioso como para despedirlo, al parecer. Me dirigí a la puerta. Austin se levantó y me tendió la mano. Estoy deseando aprender de los sistemas que creaste. Un reto enorme. Miré su mano, pero no la tomé. Simplemente pasaste junto a él como si fuera un mueble. Deja que se quedara ahí con... Extendió el brazo y pareció tonto. Una pequeña victoria, pero la acepto. Tardé mucho en bajar en el ascensor. No porque me diera vergüenza. No, no la tenía. Estaba extrañamente tranquilo. Eso me molestó un poco. Quizás una parte de mí estaba lista para esto. Ver el cambio durante el último año y cómo trataron mis aportaciones durante las reuniones de estrategia, cómo empezaron a hablar por encima de mí en las presentaciones a los clientes, cómo Brandon sonreía y asentía cuando planteaba inquietudes sobre fallos de seguridad, y luego hacía lo que se veía mejor en una diapositiva de PowerPoint. Hace 3 meses, les comenté que había grandes fallos en el mecanismo de autenticación del nuevo portal de clientes que, primera semana y actuaba como si su MBA lo hubiera convertido en una autoridad en arquitectura de sistemas en esa conferencia. Había dicho que deberíamos facilitar el procedimiento de inicio de sesión para los usuarios y eliminar algunos niveles de seguridad porque los clientes decían que había demasiados pasos que verificar. Había descrito con calma y profesionalidad por qué estaban esas capas, cómo impedían el acceso sin permiso, cómo eliminarlas nos haría vulnerables a los hackers en unos 15 minutos y cómo perderíamos la confianza de los clientes y podríamos ser demandados cuando se produjera la inevitable brecha. Brandon me agradeció la ayuda y le pidió a Austin que escribiera una propuesta para la versión más sencilla. Fue entonces cuando supe con certeza que no querían más ayuda. Querían gente que siguiera las reglas, alguien que sonriera, asintiera y hiciera lo que fuera necesario para que las presentaciones de PowerPoint quedaran bien ante los inversores. Y yo nunca había sido bueno obedeciendo órdenes tontas solo porque alguien con un título elegante me lo dijera. Cuando llegué al trabajo, mi oficina ya estaba llena. El tercer piso tiene un espacio pequeño, de unos 3x 3,6 metros. Una ventana da al aparcamiento. Alguien ya lo había hecho por mí. Probablemente lo llamaron cortesía profesional, más bien eficiencia corporativa. Todas mis cosas en Titan cabían perfectamente en una caja de cartón con el emblema de la empresa en un lateral. Incluso pusieron un aviso. Cosas que te pertenecen, Gloria. Me sentí como si estuviera trabajando en un expediente en lugar de como si hubiera trabajado aquí 15 años y 60 horas semanales. Toda mi carrera en Titan estaba en la caja. Esta taza es de la fiesta del 10º aniversario. Una foto enmarcada de mí y el equipo de seguridad original de 2009, cuando éramos 12 personas trabajando en una oficina de almacén con tuberías expuestas y cableado deficiente. La Asociación Internacional de Protección de Datos me otorgó un certificado de excelencia en arquitectura de seguridad. Había una placa en el escritorio que decía Patrick Hayes, director de infraestructura de seguridad, junto con unos lápices. Uno de los ingenieros junior me dio una pelota antiestrés que parecía un rack de servidores como broma después de haber estado despierto 72 horas seguidas reparando una avería grave del sistema. Eso fue todo. 15 años se convirtieron en cosas que cabían en una caja que se podían llevar con ambas manos. Pero olvidaron algo. Una carpeta que está bajo llave en mi último cajón. Papeleo que había recopilado a lo largo de los años. Auditorías internas que pagaron y luego olvidaron. Escribí evaluaciones de brechas de seguridad que nunca se revisaron, ya que abordar las vulnerabilidades cuesta dinero.
Informes de riesgo que explicaban exactamente qué sucedería si seguían tomando atajos. Informes de incidentes de cuasi accidentes que identifiqué y reparé alrededor de las 2 de la madrugada antes de que se convirtieran en desastres. Hace unos 6 años, comencé a llevar estos registros. Al principio, era solo una costumbre profesional, sin una causa específica. Instinto para la documentación. Cubre tu trabajo. Lleva un registro de tus sugerencias. Guarda pruebas de que realizaste bien tu trabajo. Pero con el tiempo, demostraron que había estado intentando detener los problemas precisos que seguían creando. La auditoría interna de 2016 encontró problemas graves con el sitio web de datos del cliente. Les dije que los corrigieran de inmediato. La gerencia afirmó que afectaría la opinión de los usuarios. Querían que todo saliera bien y sin problemas. No se preocuparon por la seguridad. 2 meses después, hubo un intento de pirateo muy avanzado que se dirigía precisamente a esas debilidades. Lo detecté a las 3 de la madrugada porque había instalado sistemas de monitoreo adicionales que desconocían. Lo arreglé antes de que se perdieran datos. Brandon me envió un correo electrónico para agradecerme. No se mencionó el consejo que habían descuidado. La evaluación de riesgos de infraestructura de 2018 entró en detalles agonizantes sobre lo que sucedería si continuaban utilizando el diseño de servidor antiguo. Les había mostrado cómo hacer los cálculos. Costaría 400,000 actualizar. Esperar una falla costaría millones en negocios perdidos y dañaría su reputación. Argumentaron que la renovación costaría demasiado y tomaría otro año. Lo arreglé durante un fin de semana de 72 horas, durmiendo solo 4 horas en total, tal como había dicho que sucedería. Recibí una tarjeta de regalo de 200 pesos para un restaurante de carnes como agradecimiento. El memorando de personal de 2020 decía contratar analistas de seguridad más calificados en lugar de disminuir el presupuesto de la división en un 18%. Aún así lo recortaron. Acepté el trabajo. Enseñé a personas jóvenes que acababan de graduarse de la universidad cómo hacer trabajos que deberían haber sido para personas mayores. Hice que funcionara porque eso es lo que siempre hice. Hice que sus terribles decisiones funcionaran de todos modos. Todo estaba escrito. Nadie le prestó atención a nada de eso. Todo sigue en esa carpeta protegida. Lo recogí y lo puse en mi bolso. Si supieran que había desaparecido, nunca lo dirían. Había demasiadas preguntas sobre por qué tenía ese papeleo en primer lugar, por qué creía que necesitaba protegerme de mi propio jefe, por qué creía que no tomarían las decisiones correctas. Revisé la oficina una vez más antes de irme. Había pasado más tiempo despierto allí que en mi propio apartamento durante años. Solucionando problemas importantes a altas horas de la noche mientras todos los demás dormían en casa. Temprano por la mañana, antes de que llegara nadie, era el mejor momento para trabajar porque los sistemas estaban en silencio y se podía pensar sin interrupciones. Los fines de semana los dedicaba a realizar pruebas y establecer las reglas que mantenían este negocio en marcha. Las paredes estaban vacías ahora. Ya habían quitado todo lo que había colgado. Fotos del personal de seguridad en diferentes eventos de la empresa. Una pizarra con notas sobre diseño de sistemas y diagramas de protocolo. Un mapa del noroeste del Pacífico que mostraba dónde estaban nuestros clientes. Todo había desaparecido. Había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Recogí la caja, caminé hacia el ascensor y bajé en silencio. Cuando le di mi credencial al guardia de seguridad de la recepción, pareció incómodo. Vincent es un buen tipo. Llevaba trabajando aquí casi tanto tiempo como yo. Habíamos hablado del equipo de fútbol de su hija, del nuevo trabajo de su esposa como profesora de secundaria y de sus esperanzas de jubilarse en 5 años e ir a un lugar cálido, murmuró. Lo siento, tío. Mientras escaneaba la credencial para desactivarla en el sistema. Todo esto es basura. No es tu elección, dije. Solo estás haciendo tu trabajo. Sigue siendo basura. Tú construiste este lugar. Me gustó ese breve momento de conciencia de que toda esta situación era terrible y que eliminar a la persona que lo mantenía todo unido era el colmo de la locura corporativa. Portland estaba haciendo eso de no poder elegir entre la lluvia y el sol. Nubes grises, llovizna de vez en cuando con luz entrando por lugares aleatorios. De alguna manera, se sentía bien. Durante unos 5 minutos, me senté en mi coche. No lloré, golpeé el volante ni llamé a nadie para quejarme. Simplemente me quedé allí sentado pensando en lo que había pasado y en lo que pasaría después. Sin duda pensaron que me volvería loco. Envíen sus currículums de inmediato. Hagan contactos como locos. Haz llamadas muy importantes. Acepta la primera buena oferta que te llegue, porque las facturas no terminan al dejar tu trabajo. Y para sobrevivir, hay que dejar el orgullo de lado. Pero me había estado preparando para algo así sin darme cuenta.
Mantuve mis habilidades al día. Me mantuve al día con los cambios del sector. Me labré un nombre fuera de Titán dando charlas en conferencias y haciendo trabajos de consultoría extra los fines de semana, escribí artículos que se publicaron en revistas de seguridad y ayudé a pequeñas empresas a reforzar sus defensas gratis, ya que realmente quería hacer un buen trabajo. Tenía suficiente dinero ahorrado para 6 meses de indemnización por despido y podría haberlo usado durante otros 6 meses si lo hubiera necesitado. Sin hijos, sin hipoteca y con gastos modestos. Eso lo cambió todo, ya que no estaba desesperado. Cualquiera que conociera el sector podía ver lo que había hecho en Titán. Participé en cada gran acuerdo que habían ganado en los últimos 10 años. La razón por la que no habían tenido ningún desastre era porque desarrollé sistemas que detectaban los problemas antes de que se descontrolaran. Me dieron libertad sin siquiera darme cuenta. Conduje de regreso a mi pequeño apartamento de una habitación en el sureste de Portland. Tenía una cocina pequeña que funcionaba bien y espacio suficiente para mí, pero no mucho más. Saqué la caja, preparé café y me senté a la mesa de la cocina. Entonces dejé de pensar en lo que creía que debía hacer y empecé a pensar en lo que realmente quería hacer a continuación. Por primera vez en 15 años, podía construir algo exactamente como quería. Sin concesiones, sin comités, y sin un sobrino con un MBA que pudiera ignorar los juicios técnicos con jerga de marketing. Brandon y Kelly estaban encantados de traer gente nueva, pero no sabían que los cimientos ya se estaban resquebrajando. Hablaban de avances como si se tratara de software que se pudiera descargar e instalar sobre sistemas existentes sin evaluar que funcionaba aún por debajo, que dependencias existían y que fallaría al cambiar la arquitectura básica. Pero el buen nombre de Titan Security Group no provenía de presentaciones sofisticadas a inversores ni de contratar a gente cara con excelentes currículums. Se construyó a lo largo de los años, protocolo a protocolo y cortafuegos a cortafuegos, cuando la mayoría de las empresas no se daban cuenta de que la seguridad digital era tan importante como la física. Cuando los ejecutivos sentían que la ciberseguridad era algo que se podía posponer hasta que se convirtiera en un problema. Estuve presente cuando repartieron tazas de café para los 5º aniversario como si significara algo. Ya usaban la versión 3 del motor de detección de amenazas que les había salvado el trato con el Departamento de Educación Estatal. $470,000 al año. Fui quien abordó el problema cuando su director original de tecnología, Russell, entró en pánico por un intento de filtración en 2013. Lo contrataron porque se desempeñó bien en las entrevistas y dijo lo que querían oír, trabajó toda la noche para reparar la vulnerabilidad, separar el sistema de hackeo, reconstruir las capas de seguridad y redactar la declaración pública que hizo parecer que todo estaba bien y que siempre lo había estado. Russell se quedó en su oficina y llamó a los abogados durante la crisis. Dijeron que fue suerte. Yo lo llamé saber cómo funcionan tus propios sistemas y ser capaz de repararlos bajo juramento. 6 meses después, Russell se cambió por una mejor oferta en una startup que quebró en un año. Me quedé y capacité a su sustituto. 2 años después, cuando se fueron por más dinero, capacité a su sustituto. Yo era el único pilar sobre el que se construía todo lo demás. El padre de Brandon, William Fletcher, fundó la empresa. Fue un visionario que se dio cuenta de la necesidad de la seguridad antes que la mayoría. Sabía que la seguridad sería fundamental cuando las empresas se trasladaran al mundo digital. Pero tener una visión sin actuar es solo una ilusión y buenas intenciones. El negocio creció porque alguien desarrolló una estructura que no se desmoronó cuando los inversores se acercaron pidiendo ganancias rápidas. Cuando la gerencia cambiaba cada pocos años porque quienes querían ascender en sus carreras utilizaban Titán como medio para lograrlo. Formé a 3 generaciones de analistas de seguridad. Redacté las reglas automatizadas de respuesta a amenazas que nos permitieron obtener MedSource Corporation, nuestro mayor cliente farmacéutico. El contrato tiene un valor de $2,1 millones al año. Dediqué 4 meses a que nuestro marco de seguridad cumpliera con los estrictos requisitos de datos sanitarios, el cumplimiento normativo, los estándares de cifrado y los controles de acceso que cumplían con las autoridades federales. Incluso me presenté ante su junta directiva en persona y respondí a todas las preguntas técnicas que me hicieron durante 2 horas. Firmaron porque confiaron en el sistema que había desarrollado desde cero. Ideé los planes de respaldo que mantuvieron todo en funcionamiento durante el traslado de servidores en 2018. La gente decía que era imposible. Hay demasiados datos, demasiados clientes activos y demasiados procesos ejecutándose al mismo tiempo constantemente. A lo largo de 6 semanas, planifiqué todo el traslado. Probé todas las situaciones que se me ocurrieron. Añadimos redundancia a redundancia. Reubicamos todo durante un fin de semana largo. Sin tiempo de inactividad ni pérdida de datos. Los clientes iniciaban sesión el lunes por la mañana como si nada hubiera pasado.
Después de eso, William Fletcher me llevó aparte. Dijo que salvaría el negocio. Dijo que se aseguraría de que estuviera bien. Dijo que mientras él viviera, siempre tendría un lugar en Titán. 9 meses después, falleció. Un jueves por la tarde sufrió un infarto en el trabajo. Brandon tomó las riendas. Su padre le quitó la promesa. Yo lo hice todo, cada sistema importante, cada gran contrato y cada crisis que se evitó. No necesitaba elogios, premios ni mi nombre en comunicados de prensa. Necesitaba asegurarme de que el trabajo fuera bueno, que protegiera a las personas que confiaban en nosotros y que funcionara en el mundo real y no solo pareciera bueno en demostraciones. Se olvidaron de todo porque no entendieron realmente lo que estaba haciendo al principio. Me veían como una infraestructura anticuada, el hombre de la trastienda que priorizaba la funcionalidad sobre la ostentación y creaba cosas que funcionaban en lugar de cosas que se veían geniales. No me subían al escenario cuando lanzaban un nuevo producto. Esos eran de Brandon o de Kelly. Tenían el carisma, la refinada técnica y la habilidad para hacer que ideas técnicas complejas parecieran fáciles y nuevas. Me llamaban a las 3 de la mañana cuando los servidores de lanzamiento fallaban, cuando los sistemas se caían, cuando los clientes se asustaban y cuando la bonita presentación se topaba con la cruda realidad. Pero la gente dejó de prestar atención a las cosas que iban bien durante demasiado tiempo. Cuando dejaron de prestar atención, empezaron a creer que esas cosas podían solucionarse solas, que cualquiera podía hacerlo y que podían reemplazarte. Ese fue su último error. Olvidaron que yo no era solo un empleado que trabajaba en proyectos. Era parte de la base. Mis pensamientos estaban en cada protocolo. Cada capa de seguridad mostraba riesgos que había estudiado durante años y cada sistema de respuesta automatizada se había probado contra escenarios de ataque que había planeado y desarrollado mentalmente. Nunca pensaron en lo que sucedería cuando el pasado se fuera. A pesar de que siempre buscaban nuevas oportunidades y futuros brillantes. 2 días después de que me despidieran, el jueves a las 2 de la tarde, recibí la llamada. Estaba sentado en la mesa de la cocina mirando anuncios de empleo que realmente no me interesaban. No sabía el código de Seattle. Casi lo envié al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. La curiosidad puede ser instintiva. Señor Hayes, la voz era tranquila, profesional, sin esforzarse demasiado, segura, pero no insistente. Jordan Cole es mi nombre. Les llamo Sentinel Defense Solutions. Si tienen unos minutos, quisiera hablar con ustedes a solas. Sabía el nombre, pero no quería decirlo. Sentinel Defense Solutions es una pequeña empresa de seguridad ubicada en Seattle. En algunas zonas, habían estado haciendo ruido sobre plataformas y sistemas de protección de datos éticos que responden a las amenazas por sí solos. No llamativo o con mucha publicidad, pero inteligente. Muy inteligente. El tipo de inteligencia que no necesita agencias de relaciones públicas ni stands en ferias comerciales, ya que el trabajo habla por sí solo. ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? Pregunté a contactos del sector. Supe que dejaste Titán. Pensé que podríamos tener cosas en común. Supiste que perdí mi trabajo. Supe que cometieron un gran error de estrategia. Hay una distinción que me llamó la atención. ¿Qué quieres? Si estás libre mañana, me gustaría invitarte a un café y charlar. En el distrito Pearl hay un local. Solo había 2 personas charlando sobre el sector, y ambos sabían mucho de arquitectura de seguridad. Era tranquilo y sin presión. Consideré decir que no. Pensé en decirle que ya estaba recibiendo ofertas, lo cual era cierto, aunque ninguna me resultara atractiva. Pensé en ser difícil de conseguir, pero tenía curiosidad y, para ser sincero, tenía todo el tiempo del mundo. Mañana está bien. Por favor, envíame la dirección. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de Burnside donde el café es un tema importante. Pensé que Jordan era mayor que él, quizá de unos 30 y tantos. Tenía una mirada penetrante, vestía informal y actuaba como si se hubiera ganado el trabajo en lugar de heredarlo. No intentó convencerme. No empezó con una presentación sobre lo genial que era Sentinel. Me invitó a un café y luego empezó a hacer preguntas significativas sobre patrones de brechas de seguridad de cola larga, brechas de automatización y jerarquías de autorización. También preguntó cómo equilibrar la seguridad con la experiencia del usuario. Todo esto demostraba que sabía de lo que hablaba y no solo de las palabras de moda. Dijo, llevo 3 años siguiendo tus conferencias. La que diste en San Francisco sobre modelado predictivo de amenazas fue genial. Cambió nuestra forma de pensar sobre las reglas de respuesta. Titán nunca hizo nada de eso. Les dije que era demasiado caro. Ellos se lo perdieron. Jordan sacó una tableta y me mostró unos planos de edificios. Esto es lo que estamos creando.
Plataformas de seguridad diseñadas específicamente para empresas medianas o de entre 50 y 500 personas que no pueden permitirse una protección de nivel empresarial, pero que aún así la necesitan. Miré las imágenes. Buena base y un pensamiento original. Sin embargo, hay lagunas por todas partes que causarían dificultades en el mundo real. Comenté, esto no funcionará, y señalé su matriz de detección de amenazas. Estás haciendo planes para obtener los mejores resultados posibles. Los ataques en la vida real no siguen los mejores escenarios. Se aprovechan de escenarios extremos que no habías considerado. Jordan sonrió. Por eso quería hablar contigo. ¿Quieres que arregle tu edificio? Quiero que nos ayudes a hacerlo bien desde el principio. No como consultor, sino como miembro del equipo. Si te interesa, podría ser el arquitecto principal. Me quedé tranquilo. Me estás dando un trabajo. Te doy la oportunidad de desarrollar algo que siempre has creído que debería existir sin comités que lo diluyan. Ejecutivos que no entienden de seguridad tomando decisiones de diseño o un MBA que invalida requisitos técnicos porque quedan fatal en las presentaciones de los inversores. Eso me afectó mucho. Había investigado a fondo. Sabía exactamente por lo que estaba pasando en Titán. ¿Cuál es el truco?, pregunté. No hay truco. Un equipo reducido y un presupuesto menor al que estás acostumbrado. No podemos pagarte tanto como Titán, pero te daremos control técnico total. Tú propones el diseño y nosotros lo creamos. Sin problemas. Lo pensé mientras tomaba mi café y veía pasar a la gente por mi ventana. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, pregunté. Piénsalo durante una semana. Puedes venir a ver la oficina si quieres. Conoce al equipo. No nos vamos. Estaba en la oficina de Sentinel en el centro. Seattle, 3 días después. Había 26 personas en esta moderna sala de planta abierta. Todos parecían ocupados, realmente ocupados, no solo fingiendo estarlo para sus jefes. Jordan me presentó a las personas más importantes del equipo. Elena, la ingeniera jefe, tiene 42 años y trabajó para Microsoft. Tranquila, inteligente y ofrecía buenas preguntas técnicas. 2 analistas senior, ambos contratistas de seguridad para el gobierno, sabían de lo que hablaban. David, el jefe de relaciones con el cliente, había leído mis escritos y me hizo preguntas inteligentes sobre cómo ponerlos en práctica. Sin pasajeros, sin empleados veteranos que cobraran, solo habilidad. Jordan me dijo que pretenden ofrecer algo específicamente diseñado para profesionales de la salud y me explicó su estrategia de desarrollo. Grupos médicos, hospitales y clínicas. Tienen normas rigurosas sobre el cumplimiento de la ley, pero no tienen suficiente presupuesto para seguridad. Creemos que hay un mercado enorme que no está bien atendido. Eché un vistazo a los primeros borradores de sus diseños. La atención médica era difícil de entender. Normas de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos, HIPAA, leyes estatales, leyes sobre la privacidad del paciente y normas para la conservación de datos, ya que era difícil cumplirlas. La mayoría de las empresas de seguridad se mantenían al margen. Mencioné que este era un objetivo importante. Por eso necesitamos a alguien que lo haya hecho antes. Se refería a MedSource. ¿Cuál es el plazo para mi cliente farmacéutico en Titán? 6 meses para un prototipo funcional, 12 meses para el lanzamiento completo y 18 meses para obtener ganancias. Es mucho trabajo, pero se puede lograr con el diseño correcto. Quiero control técnico total, sin diseño por comité y sin razones comerciales para infringir las normas de seguridad. Si sugiero que algo debe hacerse de cierta manera para mantener la seguridad, se hace de esa manera. Todo hecho. Y quiero equidad. Jordan no lo pensó 2 veces. Podemos convertir eso en una estructura. ¿Cuánto creías? 15%. Hizo una contraoferta. Si alcanzamos nuestras metas de ingresos en el segundo año, obtendremos el 12% de la participación en el programa de socios a lo largo de 4 años. Lo pensé mucho. Me pagaban menos que en Titán, pero recibía participación, lo que significaba que sería dueño de parte de lo que producíamos. En lugar de solo recibir un salario, sería parte del logro. Bien. El lunes siguiente, comencé. Ese fin de semana, me mudé a Seattle. Encontré un pequeño piso en Capitol Hill. El alquiler es barato y se puede ir andando al trabajo. No necesitaba mucho espacio, solo un lugar para dormir entre sesiones de trabajo. Durante las 2 primeras semanas, simplemente revisaron sus sistemas actuales, detectaron los puntos débiles y determinaron que necesitaba ser reconstruido y que podía ser reforzado. El equipo era inteligente y bueno en su trabajo. El trabajo de Elena como ingeniera era bueno. Los analistas sabían cómo funcionaban las amenazas. David sabía cómo hablar con los clientes sin prometer demasiado, pero no contaban con nadie que supiera cómo encajaban todas las piezas.
Cómo funciona la arquitectura de seguridad a gran escala cuando hay que proteger datos sensibles de cientos de clientes al mismo tiempo. ¿Cómo funcionan juntas las diferentes partes cuando están bajo presión? ¿Qué falla primero cuando los sistemas están bajo presión? ¿Dónde están los puntos débiles en las conexiones entre partes que de otro modo serían seguras? Trabajé muchísimas horas, incluyendo fines de semana, durante 6 semanas para crear la estructura fundamental. Pero no era lo mismo que Titán. En lugar de arreglar algo viejo, estaba creando algo nuevo. En lugar de corregir la lógica de detección de amenazas, hacer que aprendiera de patrones en lugar de usar una regla estática. La mayoría de los sistemas de seguridad funcionan siguiendo reglas simples de si esto, entonces aquello. Si esto sucede, haz aquello. Pero los ataques reales siempre están cambiando. Los hackers cambian. Prueba nuevos métodos. Nuestro algoritmo analizó cómo actuaba la gente. Reconoció cuando algo andaba mal, incluso si no estaba claramente etiquetado como una amenaza. Las estructuras de permisos podían gestionar entre 10 y 10.000 usuarios sin fallar. Eso era muy importante. La seguridad de la mayoría de las pequeñas empresas funciona bien hasta que la empresa crece. Entonces todo se desmoronó, ya que la arquitectura no estaba diseñada para crecer. Lo hicimos bien desde el principio. Autenticación que se podía modificar y acceder según los roles, que cambiaban a medida que las empresas crecían. Sistemas de registro que seguían funcionando bien incluso con un gran aumento de datos. La mayoría de los incidentes se gestionaban mediante métodos de respuesta automatizados sin intervención humana. Se detectaba una amenaza, se aislaba, se contenía y se informaba a la administración en cuestión de segundos. Pero añadimos controles de anulación para escenarios demasiado complejos para que las máquinas los gestionaran. No se puede automatizar completamente la seguridad. Cuando las cosas se salen de lo normal, se necesitan personas para tomar decisiones. Lo denominamos protocolo IGIS, centrado en la atención médica, no conforme con la HIPAA y diseñado específicamente para empresas que buscaban protección de nivel empresarial sin los costes de la seguridad de nivel empresarial. Todos los datos se cifran y almacenan de forma segura. Se crean automáticamente registros de auditoría para las comprobaciones de cumplimiento. Sistemas de respaldo que se activaban de inmediato si fallaban los sistemas principales. Empezamos a aplicar medidas a clínicas regionales, grupos médicos, consultorios dentales, centros de atención de urgencias y cadenas de fisioterapia en abril. Titán no prestó atención a los grupos, ya que los contratos que costaban menos de 500,000 pesos al año no justificaban el esfuerzo de su equipo de ventas. No eran lo suficientemente grandes como para importarles a las grandes empresas. Pero había miles de ellos y todos requerían protección. Todos trabajaban con información de pacientes. Todos tenían que seguir reglas y podían ser sancionados si las infringían. La mayoría utilizaba sistemas antiguos o seguridad que no estaba diseñada para la atención médica. Les ofrecimos algo mejor por un precio que podían pagar. Tuvimos 42 clientes en solo 3 meses, 87 en el sexto mes. Todos pagaban pequeñas cuotas de suscripción que no parecían mucho, 20,000 al año, 35,000 y 40,000 para consultorios más grandes. Pero la cantidad la hizo rentable. Con 42 clientes que pagaban un promedio de 30,000 pesos al año, la empresa generó $1. 26 millones en ingresos recurrentes cada año. Había 87 clientes, que costaron 61 millones. Dinero real. El dinero siguió llegando. La gente del sector y los grupos profesionales hablaban de ello. No competíamos inmediatamente con Titán. Todavía no. Atendíamos la parte del mercado que habían abandonado porque pensaban que no era rentable. Pero nuestra reputación empezó a extenderse a su zona. Los clientes oían hablar de nosotros a través de otros profesionales sanitarios, presenciaban nuestras presentaciones en congresos médicos y leían casos prácticos sobre cómo habíamos ayudado a empresas como las suyas a mantenerse seguras. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Empecé a enterarme de cosas de antiguos contactos, incluyendo gente a la que había formado y que seguía en Titán. A veces llamaban para hacer preguntas técnicas, protestar por los cambios que Austin estaba implementando o hablar de sus problemas. Titán lo estaba pasando mal. Al principio, no pasó nada grave. Simplemente se desangró lentamente. Los clientes no están contentos con la demora en obtener una respuesta. Problemas de seguridad que deberían haberse identificado a tiempo, pero no se identificaron. Las dificultades del sistema empeoraron porque nadie sabía cómo funcionaban las soluciones que yo implementaba. Austin Fletcher, el sobrino dorado, había conseguido mi anterior puesto como jefe de infraestructura de seguridad. Sin embargo, no sabía cómo usar los sistemas que había asumido. No sabía qué protocolos podían cambiarse y cuáles eran importantes para soportar la carga.
Empezaron a hacer ajustes porque pensaban que las cosas se verían mejor en el papel, aunque no sabían por qué estaban diseñadas de esa manera. No se puede simplemente mover la arquitectura de seguridad como si fueran muebles. Cada parte depende de otras partes. Si cambias un elemento sin saber cómo afecta a otras cosas, romperás otras 3 cosas que no sabías que estaban conectadas. En julio, Titan perdió a su segundo cliente más grande, una red de hospitales regionales. 22 lugares en Oregón y Washington. El contrato tiene un valor de $2. 3 millones al año. La explicación oficial citada fue que el presupuesto necesitaba ser cambiado. Alguien con quien solía trabajar dijo que la verdadera razón era que la detección de amenazas de Titan había pasado por alto 3 intentos diferentes de irrumpir en 5 meses. Pequeños ataques de sondeo que los sistemas automatizados deberían haber detectado de inmediato. En cambio, pasaron desapercibidos durante días. La junta directiva del hospital se preocupó y decidió que no podían arriesgar los datos de los pacientes por una seguridad que no detectaba amenazas claras. En agosto, esa misma red hospitalaria contactó a Sentinel para preguntar si el protocolo Aegis podía manejar su tamaño. ¿Podríamos satisfacer sus necesidades de cumplimiento? ¿Recibimos referencias de otras organizaciones similares? Les guié personalmente por la arquitectura, les mostré cómo reaccionaba nuestro sistema a las necesidades de datos médicos, cómo funcionaban las respuestas automáticas en situaciones de alto riesgo donde cada segundo contaba, y cómo integramos redundancia en todo para evitar puntos únicos de fallo. Durante 3 horas, respondí a sus consultas técnicas y les mostré cómo el sistema podía manejar situaciones de falsas infracciones. Wendt revisó nuestros planes de recuperación ante una catástrofe. Los firmamos en septiembre. Este es el contrato más grande de Sentinel hasta la fecha. Cada año, 2,4 millones, promesa de 5U. No lo celebré en público. No envié mensajes a nadie de Titan presumiendo de lo bueno que era, pero mentiría si dijera que no me sentí bien. El cliente que perdieron por no ser buenos en su trabajo nos había elegido porque habíamos construido lo que realmente necesitaban. Titan seguía en declive. Al principio, eran pequeños detalles. Gente que dejaba la división de seguridad. Gente que era buena se iba. Los tickets de soporte tardaban más en responder. Los clientes dejaban que sus contratos se vencieran discretamente. Para noviembre, habían perdido 6 clientes importantes en tan solo 4 meses. Eso era un gran problema para una empresa de su tamaño. Era la pérdida de cuota de mercado. Brandon empezó a hablar públicamente sobre el cambio y las nuevas ideas. Contrataron consultores caros para que analizaran cómo gestionaban su negocio. Los consultores son excelentes para detectar problemas, pero si la base está rota, no son tan buenos para resolverlos. No se puede contratar a un consultor para que solucione la falta de habilidades tecnológicas. Austin intentó poner en práctica las nuevas reglas que había aprendido en una convención del sector. Sistemas automatizados que parecían geniales en las demostraciones, pero que se desmoronaban al probarlos en el mundo real. No entendía que mantenerse seguro no se trata de seguir las últimas tendencias. Se trata de crear cosas que no se rompan cuando todo sale mal al mismo tiempo. Cuando la gente que sabe lo que hace en realidad te ataca. Diciembre trajo un evento terrible. Uno de los clientes de Titan, una empresa de servicios financieros que gestiona ahorros para la jubilación, fue víctima de un ataque de ransomware que cifró el 40% de sus datos en 11 horas. En los primeros 30 segundos, Titan Systems debería haberlo detectado. Debería haber detectado la amenaza y desactivado la amenaza por sí sola. En cambio, funcionó durante 11 horas antes de que nadie se diera cuenta. La empresa perdió todos los registros de sus clientes, historiales de transacciones, documentos de cumplimiento y todo lo demás. Las consecuencias fueron devastadoras. La empresa financiera demandó a Titan por incumplimiento de las normas y negligencia. Artículos en periódicos especializados cuestionaron su capacidad para realizar su trabajo. Otros clientes comenzaron a hacer preguntas difíciles sobre las cláusulas de responsabilidad y las garantías de seguridad. Brandon entró en crisis, contrató a una agencia de relaciones públicas y envió comentarios cuidadosamente redactados sobre eventos separados y más pasos de capacitación. No importó. El daño a la reputación y la seguridad es irreversible. La gente no volverá si ya no confía en ti. No tienen el dinero. Un solo error podría arruinar su negocio. Necesitan estar completamente seguros de que su empresa de seguridad sabe lo que hace. Lo vi desde Seattle. No presumía en público. No hablaba mal de ellos en foros del sector. Simplemente seguía adelante. Seguía mejorando el protocolo Aegis. Seguía ayudando a quienes necesitaban protección real en lugar de promesas ostentosas. Sentinel creció. Para febrero, habíamos contratado a 63 personas.
En un mes, se registraron 18 nuevos clientes. Crecimiento interanual de los ingresos del 340%. Jordan me ofreció una participación del 22% en la empresa, participación plena en todas las decisiones y participación accionaria. Acepté. Ya no era solo un empleado. Era el propietario. Mi éxito estaba directamente relacionado con el rendimiento de la empresa. Cada decisión inteligente que tomaba aumentaba el valor de todo lo que poseía. Brandon Fletcher se puso en contacto conmigo personalmente en marzo. El correo electrónico se envió directamente a mi dirección de Sentinel. Tono de profesionalismo. Ningún reconocimiento de cómo habían terminado las cosas. Simplemente me preguntaron si estaría interesado en trabajar como consultor para Titan bajo contrato para ayudarlos a estabilizar su infraestructura. Me ofrecieron un pago adicional por mis conocimientos. Lo leí 2 veces, lo pensé durante unos 10 segundos y luego lo descarté. No por enojo ni venganza, sino porque trabajaba con personas que apreciaban lo que podía ofrecer para mejorar algo. No tenía sentido volver. ¿Por qué iba a ayudarlos a arreglar el desastre que causaron al despedirme? ¿Por qué iba a salvar a gente que me despachó como basura? 2 semanas después, conocidos del sector me dijeron que Titan estaba perdiendo clientes a un ritmo alarmante, un 40% menos que su máximo de 18 meses antes. A Austin Fletcher le habían dado en secreto un nuevo trabajo con un título que no significaba nada. Contrataron a un director de seguridad externo a la empresa, alguien con mucha experiencia pero poco conocimiento del funcionamiento de sus sistemas. El nuevo director pasó 3 meses intentando descifrar cómo funcionaba la arquitectura que construí. Tratando de averiguar por qué las cosas se hicieron de la manera en que lo hicieron, qué protocolos lograron y qué sistemas dependían de cuáles no funcionaron. No puedes arreglar las cosas si no sabes cómo funcionan. No puedes cambiar los sistemas si no sabes que se romperá. En junio, Titan perdió 8 clientes más. El precio de las acciones bajó un 18%. Los miembros de la junta comenzaron a hacer preguntas difíciles sobre quién estaba a cargo. Brandon Fletcher renunció porque estaba bajo presión. En septiembre, alguien compró el negocio. Comprado por una compañía de seguridad más grande por mucho menos de lo que valían hace 2 años. La mayor parte del equipo ejecutivo, incluido Austin Fletcher, fue despedido de inmediato. La compañía que compró la división de seguridad la desmanteló y la reconstruyó desde cero utilizando sus propios sistemas. Las personas que creían que las credenciales eran más importantes que las habilidades destruyeron 15 años de infraestructura en solo 18 meses. Sentinel siguió creciendo, expandiéndose a nuevas áreas, incluyendo servicios financieros, bufetes de abogados, escuelas y cualquier otro lugar que necesitara mucha seguridad, pero no pudiera permitirse el lujo de contratar a las empresas más grandes del sector. Contratamos a más personas con talento, mejoramos la plataforma e introdujimos funciones que los clientes solicitaban, en lugar de funciones que se veían bien en los anuncios. Para el segundo año, teníamos 247 clientes en 11 estados. Los ingresos alcanzaron los 22 millones. Empezamos a recibir ofertas para comprarnos. Las empresas querían comprarnos. Toma nuestros clientes y tecnología. Jordan quería saber qué pensaba. Les dije que todavía estábamos construyendo. ¿Para qué vender cuando apenas estábamos empezando, cuando estábamos demostrando que era importante hacer el trabajo? 3 años después de que me despidieran de Titan, Sentinel Defense Solutions se había convertido en una de las empresas de seguridad de más rápido crecimiento en el noroeste del Pacífico. 137 personas, más de 400 clientes activos y 46 millones en ventas al año. Estaba a cargo de toda la división técnica. Hice que el equipo creciera de 19 ingenieros a 63. Creé 3 plataformas de seguridad más, además del protocolo Aegis. Gané honores en el sector por ser innovador y detectar amenazas. Me invitaron a hablar en grandes conferencias donde realmente me escuchaban porque mi trabajo hablaba por sí solo, no por mi puesto ni por el marketing, porque habíamos creado sistemas que funcionaban mejor que todo lo demás en nuestro nicho de mercado. Nunca volví a contactar a nadie de Titan. No te jactes nunca. Nunca les envié a Brandon ni a Austin capturas de pantalla del logro de Sentinel. No fue necesario. El campo es pequeño. Todos sabían lo que había ocurrido. Todos sabían por qué. A veces, la mejor manera de vengarse de alguien es no hacerlo. Es fortalecer algo tanto que quienes te consideraban débil ya no importen. Brandon Fletcher me contactó por última vez. De forma más personal, con un correo electrónico diferente. Dijo que había cometido un error. Le pregunté si había alguna posibilidad de que pudiéramos hablar sobre lo que aprendimos e incluso considerar si podría volver como asesor. Pensé en responder, en explicarle que la lección era fácil. No cambies los cimientos mientras el edificio siga ahí.
Que alguien haya ido a una universidad elegante no significa que sepa manejar sistemas complejos. No confundas innovación con devastación. Guardé el correo electrónico y volví al trabajo. Suscríbete si te gusta este video. Sin duda, ayuda al canal y a nosotros a ofrecerte más y mejores historias.